Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Ciertamente he de reconocer que desde joven he tenido una pequeña afición en torno a la cultura zombie. Sin embargo, hay puntos característicos que merecen ser reflexionados en torno a la filosofía que hay por detrás de los zombies, particularmente a la filosofía política. Como tantas cosas tan populares dentro de la cultura actual, los zombies son un invento norteamericano, aunque no se puede negar que guarda un estrecho vínculo con la noción de robot tomada de los países bálticos o la noción del golem tomada de la cultura hebrea. El punto de reflexión aquí es ciertamente la enorme capacidad de asimilación y adaptación libre que tienen ciertas ideas. Los zombies ya existían antes de que Estados Unidos ocupase Haití en 1915. Su origen y evolución está vinculado con el vudú, la esclavitud y el temor a que un virus provoque una pandemia, que por cierto, a más de uno nos recuerda algo que ha sucedido recientemente. De acuerdo a las leyendas, en la época en la que Haití era colonia francesa, los médicos brujos tenían la capacidad de hacer que una persona pareciese muerta y reanimarla convertida en un esclavo. La supuesta magia consistía en anular su voluntad para que trabajase sin rechistar en las plantaciones. Los estadounidenses, más particularmente los cristianos, combatieron arduamente contra la religión nativa de aquella región, entiéndase el vudú. Sin embargo, acabaron por importar sui generis algunas de sus creencias de la mano de sus escritores. El primero de ellos fue William Seabrook, quien viajó a Haití en 1927, donde obtuvo la inspiración para escribir su libro La Isla Mágica. En el capítulo titulado Muertos vivientes que trabajan en los campos de caña de azúcar, describe así los supuestos zombies, y se cita: caminaban lenta y pesadamente como salvajes, como autómatas, sus ojos eran lo peor, en verdad eran los ojos de un hombre muerto, no ciego, sino fijos, desenfocados, que no miraban nada. Realmente se está describiendo a un trabajador exhausto, hambriento, con sueño, que tras una jornada maratoniana en los campos de cultivo, no resulta extraño que buscase en otros mundos la magia necesaria para huir de aquella cruda realidad. Broadway y Hollywood, dos grandes factorías del American Way of Life, se encargaron del resto. El 10 de febrero de 1932 se estrenó en Nueva York una obra de teatro de Kenneth Webb titulada Zombie, basada precisamente en el libro de Seabrook. Aunque la pieza teatral tuvo poco éxito y fue retirada tras 21 representaciones, los propietarios de una pequeña productora de cine independiente, Edward y Victor Halperin, repararon en ella. Por encargo de los hermanos Halperin, Garnet Weston escribió un guión basado en la obra de teatro. Webb, autor de la obra dramática, intentó detener el rodaje al considerarlo un plagio, pero no obtuvo éxito en su empeño y la película fue estrenada el 4 de agosto de 1932. Solo una sexta parte del metraje White Zombie era sonoro, por lo que el film cosechó malas críticas. Por contrapartida, el público la respaldó, convirtiéndola así en un trabajo muy rentable para los Halperin. Volviendo al análisis en cuestión, los zombies han sido, históricamente, vistos como seres malvados y brutales durante 80 años. Al igual que ocurrió con los vampiros reconvertidos en jóvenes y bellas personas por la saga Crepúsculo, los muertos vivientes ofrecen hoy una perspectiva menos atemorizante desde el estreno de la película Memorias de un zombie adolescente en 2013. En ella, el amor entre un joven contaminado y una joven sana abren una puerta para la esperanza en medio de un mar de sangre, mordiscos y mutilaciones, haciendo también honor a lo grotesco que es la posmodernidad. Esta nueva visión más amable de vampiros y zombies se acerca mucho a los partidos políticos que tienen hoy sus votantes. Quizás esto demuestre que no haya nada casual en el mundo de la política. El vudú político consiste en dormirlos ideológicamente en un sueño eterno para despertarlos en un mundo donde no cabe más opción que morder al insano, es decir, atacar a aquel que no comulga con las propias ideas para así satisfacer el insaciable deseo de tener razón siempre sin dejar de estar a la moda, siendo que hoy los zombies son una moda. Poco importa ya que ese mundo no mejore con la sangre derramada. Ciertamente el mundo actual es un pandemonium. Hay un virus que se propaga por la política y que alumbra monstruos que se creen capaces de dominar a hordas de zombies. Este virus se llama déficit de creatividad ideológica. El progresismo
en su expresión pura, se sabe superado por la desigualdad y sin embargo persiste en sus encantamientos amarrados al libre albedrío del ser humano de autopercibirse como desee y liberarse de toda atadura en torno al orden moral, la familia o la tradición. El socialismo, por su parte, en su visión más ortodoxa, también se sabe superado por las lecciones históricas que ha dejado, incluso por la imposibilidad de anular los instintos más básicos que inspiran el comportamiento humano, pero aún así perseveran en sus eternas contradicciones. Lo que se podría llamar el zombismo político tiene un buen caldo de cultivo en la desconfianza y en la polarización. La primera ha crecido básicamente porque los políticos no cumplen lo que prometen, no sienten lo que dicen porque realmente no lo creen. Es un juego de opiniones y contraopiniones, no contraargumentos, que convierte a muchas ocurrencias en titulares y a versiones interesadas en juicios sumarísimos, muchos de los cuales se ejecutan a veces incluso en la barra de un bar. No hay mayor profundidad en el debate en el Senado que el debate que se puede dar en una simple reunión familiar. El drama es que con su actitud están minando la credibilidad del propio sistema que por cierto ya desde hace tiempo ha perdido credibilidad. Ciertamente es ideal para estas hordas de zombies encontrar una justificación a sus mordiscos. La polarización reduce la capacidad de pensamiento crítico y menoscaba la diversidad de opiniones, una de las grandes riquezas que supo albergar el sistema occidental hasta hace 2 siglos atrás, mal que le pese a los difusores la leyenda negra. Los muertos vivientes, políticamente hablando, no se preocupan porque atacan a sus congéneres ni porque no se sacian jamás, simplemente siguen su rastro de sangre que dejan los argumentarios del partido. Se puede observar una conducta típica tanto en militantes del populismo latinoamericano de hace una década atrás, como ciertos espacios de una nueva derecha que de repente no se animan a criticar a sus propios líderes y que tratan de progresista, comunista, socialista o zurdo a aquel que simplemente tenga una visión diferente en torno a la realidad. La combinación entre la desconfianza o falta de credibilidad y la radicalización de las opiniones tiene como consecuencia que gobiernos y medios de comunicación sean vistos como agentes de división. Así pues, se termina poniendo en una misma bolsa a medios que de manera obscena tergiversan la verdad, a medios que desde la humildad intentan hacer cuanto pueden por llevar luz a un mundo de tinieblas. Si el mundo actual está mal, es imprescindible albergar la virtud de la esperanza. Sin embargo, una de las características de los zombies es que justamente no sueñan, no imaginan, no tienen virtud. La inmensa mayoría de los políticos, que son una inmensa minoría de la población, han dejado de soñar con un mundo mejor porque se abastecen de estas hordas irreflexivas. Su mirada está clavada en el poder, un poder que conciben como una oportunidad para realizarse a sí mismos en desmedro del pueblo. La multitud zombie sigue partidariamente a estos cuerpos con escasa vida intelectual en la persecución de un poder que no quita ni la sed ni el hambre. No en vano se puede observar cómo los mismos políticos siguen década tras década atrás de las bambalinas, enriqueciéndose, renovando sus discursos, pero a su vez impidiendo que la gente sana llegue al poder. Son ellos los que constantemente direccionan las hordas diciendo que aquel es el culpable, aquel hay que atacar, aquel hay que morder, cuando en realidad aquel otro es simplemente una persona sana que se animó a pensar. Soy consciente de que esto puede ser una metáfora cruel e injusta por la generalización apresurada que realizo. Quizás, tal vez, existe en algún rincón algún político sano. Incluso, no se puede desconocer que uno mismo haya actuado en alguna ocasión como parte de esta horda zombie. Sin embargo, es preciso rebelarse contra la falta de criterio que anula la voluntad de muchos votantes. Es un principio operativo del alma del ser humano, como subsistente de naturaleza racional, la inteligencia y la voluntad. Por lo tanto, debe hacerse uso de esta voluntad y de esa inteligencia, porque esto es lo que distingue a la persona de la bestia. Los ciudadanos tenemos que salir de este estado de obnubilación ideológica que nos aleja cada vez más de la verdadera polis, de la verdadera política, del verdadero sum politicón, porque en caso contrario hemos de convertirnos todo, a través de esta pandemia de zombies, en una masa que devora todo a su alrededor. El zombie es, por definición, un mal, entendiendo que el mal es la privación del bien debido. El no vivo es justamente la privación de la vida, y la vida del hombre se caracteriza por un contacto sano con el otro en búsqueda del bien común.
Ya para finalizar, es preciso reconsiderar que la mayoría de las películas de zombie no finalizan hasta que la esperanza renace, salvo algunas excepciones. Por ello, hemos de empezar por lo más fácil. Dejemos de morder a los que no piensan como uno y en todo caso, direccionemos esas mordidas tan fatales hacia los verdaderos responsables del actual pandemonium, que es justamente la clase política. Aquellos que, separando el discurso de la realidad, intentan direccionar a las hordas tanto de un color como del otro. Quizás allí se empiece a albergar una esperanza y quizás en esa esperanza empiece a aparecer un hastivo de luz. Sin más que agregar, muchísimas gracias por su valioso tiempo.